El Rincón del Pánico. Buenas noches a todos y todas. Los saluda un día más su servidor y les da la bienvenida a esta transmisión de su Rincón del Pánico. La casa sin fin. Para empezar, cabe destacar un apunte muy importante, el que Terry era un adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije graduarme. Él se retiró luego de 2 años de esfuerzo mínimo. Tras pasar de los dormitorios de la universidad a un pequeño apartamento, no nos frecuentamos tanto. Hablamos de vez en cuando en línea. Sin embargo, hubo un periodo en el que no estuvo en línea cerca de 5 semanas. No me preocupó realmente. Era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar. Pero una noche lo vi entrar de la nada. Antes de que pudiera empezar alguna conversación, simplemente envió un mensaje. David, hombre, tenemos que hablar. Entonces me contó sobre esto, la casa sin fin. Obtuvo este nombre porque nadie nunca había logrado llegar a la salida. Las reglas eran muy simples y algo clichés. Alcanza el último cuarto del edificio y gana $500. 9 cuartos. Estaba ubicada a las afueras de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasado. Supuse que su intoxicadamente exageró la situación y salió huyendo por alguno de los fantasmas de papel o algo semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera. Era simplemente antinatural. Yo no le creí, porque lo haría. Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente. Y no importaba lo mucho que él insistiera en convencerme de lo contrario, $500 sonaban demasiado bien como para ser ciertos. Partí al día siguiente, y esto fue lo que pasó. Al llegar y asimilar la primera impresión del local, no lo sé, ¿alguna vez has leído o visto algo que no debería causarte pavor, pero que de alguna forma un escalofrío arrasa por todo tu cuerpo? Pues esta era la situación. Caminaba hacia el edificio y la sensación de malestar se intensificaba conforme abría la puerta. Mi corazón se desaceleró y solté un suspiro aliviado cuando entré. El lugar se veía como el vestíbulo de un hotel de cualquier decorado para Halloween. Un letrero reemplazaba al de recepcionista y decía, habitación 1 por aquí. 8 más la siguen. Llega hasta el fin y ganas. Me reí e hice mi camino hacia la puerta. El área era sencillamente una burla. La decoración te recordaba cualquier sección de Halloween de un mini super, con fantasmas de tela y zombies animados que te gruñían al caminar a su lado. En el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por una niebla al abrir la puerta. Sin duda, había un avance en términos de tecnología. No solamente había una máquina de humo, sino también un murciélago colgado del techo que volaba en círculos. Parecían tener una banda sonora de terror barata reproduciendo desde algún punto de aquella habitación. No vi un equipo de música, pero supuse que debían estar utilizando algún sistema de megafonías en algún punto. Pasé por encima de algunas cuantas ratas y cuerdas y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. La tercera habitación es cuando las cosas comenzaron a cambiar. Superficialmente, no podías ver nada fuera del ordinario. Había una silla en medio del piso tapizado con una fina madera, una sola lámpara en la esquina que hacía un pobre trabajo para iluminar aquel lugar, y proyectaba algunas sombras en el piso y paredes. Ese era el problema, sombras. Dejando fuera la silla, había otras. Fue el momento en el que supe que algo no estaba bien, y ni siquiera pensé mientras automáticamente intentaba abrir la puerta por la que vine. Estaba asegurada desde aquel otro lado. Aquello me desconcertó. ¿Alguien aseguraba las puertas mientras progresaba? No había manera. Lo habría escuchado. ¿Un seguro mecánico? Quizá. Pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero lo demás se había ido. Lentamente empecé a caminar. Solía alucinar cuando era niño, así que atribuí aquello a lo ocurrido. Me sentí mejor al seguir mi trayecto. Revisé debajo de todos los obstáculos y ahí fue cuando lo vi. O no lo vi. Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude hacia la otra puerta y me adentré en la cuarta habitación sin pensar en lo que podía contener. Esta
fue posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda luz parecía haber sido succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en oscuridad, sin poder moverme. No le temo la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado. Toda visibilidad parecía haberme abandonado. Sostuve mi mano frente a mi rostro y de no ser porque le había ordenado a mi cuerpo tal cosa, nunca hubiera sido capaz de darme cuenta. La oscuridad no la describo. No podía escuchar nada, era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, aún puedes escucharte respirar, puedes escucharte estando vivo. Yo simplemente no podía. Comencé a empujarme hacia adelante. Mi corazón palpitaba agitadamente. Era lo único que podía sentir. No parecía haber otra puerta del otro lado. No estaba seguro de que hubiese una esta vez. El silencio fue roto entonces por un leve zumbido. Me giré violentamente en sentirlo detrás mío, pero no podía siquiera ver mi nariz. De cualquier forma, sabía que algo había ahí. El zumbido se acrecentó, más fuerte, más cercano. Di un paso más. Nunca había experimentado esta clase de miedo. Realmente no puedo describirlo. No temía morir, temía las alternativas. Las luces parpadearon durante al menos un segundo y lo vi. Nada. La habitación estaba nuevamente inmersa en tinieblas. El zumbido era ya un chirrido salvaje. No podía seguir con ese maldito ruido ni un segundo más. Corrí hacia la puerta de atrás, lejos de ese ruido, hasta llegar al otro extremo. Al dar con la perilla de la puerta la giré y caí en la siguiente habitación. Antes de que te detalle la siguiente habitación, deben tener algo claro. Yo no soy un adicto a las drogas, no he tenido historial en abuso de drogas o cualquier tipo de episodio psicótico, fuera de aquellas alucinaciones en mi infancia que mencioné antes, y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado o recién despertado. Entré en la casa sin fin con la mente demasiado sana. Después de caer por el cuarto anterior, mi vista de la habitación número 5 era de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó mucho realmente, simplemente me impresionó. Había árboles crecidos en aquella habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto, por lo que concluí que estaba en el centro de aquella casa. Me levanté del suelo y sacudí el polvo. Di un vistazo. Fue la más grande de todas las habitaciones. No llegaba a ver la salida desde donde estaba. Varios arbustos y ramas bloqueaban mi línea de visión, que me debieron impedir ubicar alguna. Imaginé que a partir de este punto las habitaciones serían cada vez más y más aterradoras, pero este era el paraíso en comparación a la última. También asumí que lo que fuera que estuviera en la cuarta habitación se había quedado ahí, pero no lo hizo. En lo que me adentraba en el área, comencé a escuchar lo que escucharía si estuviera en algún bosque. El ruido de los insectos y el aleteo ocasional de un ave parecía ser la única compañía en esta habitación. Eso fue lo que más me molestó. Escuchaba insectos y otros animales, pero no podía ver ninguno. Caminé, esperando que detrás del siguiente árbol diera con la puerta. Después de unos momentos sentí un mosquito acomodarse en mi brazo. Lo sacudí y seguí caminando. Un segundo después, 10 mosquitos más volaron a mi piel en diferentes lugares. Los sentí arrastrarse de arriba abajo por mis brazos y piernas, y unos pocos bordeando mi cara. Hacía un esfuerzo por espantarlos, pero seguían viniendo. Cuando vi abajo, dejé escapar un grito ahogado. No había ni un solo insecto, ni un solo mosquito estaba sobre mi piel, pero yo podía sentirlos a lo largo de todo mi cuerpo. Los sentía picarme y los oía volar por todo mi rostro y mi alrededor. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado. Odio los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme y estaban en todas partes. Comencé a gatear. No tenía idea hacia dónde iba. La entrada no estaba por ningún lado y seguía lejos de encontrar una salida. Así que gateé y gateé, con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasmas. Después de un interminable periodo de tiempo di con la sexta puerta. Agarré un árbol más cercano y conseguí ponerme en pie, pérfidamente abofeteando mis brazos y piernas en vano. Traté de correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba absolutamente cansado de arrastrarme y hacer frente a lo que fuera que tuviera encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo a unos metros de distancia cuando los escuché. El mismo incesante zumbido de antes.
venía de la puerta siguiente y era aún más grave. La sensación de los mosquitos se reducía mientras el zumbido tomaba fuerza. Al poner mi mano sobre la perilla, los mosquitos desaparecieron, pero no me atreví a girarla. Esperé, con mi cabeza apoyada sobre la puerta y mi mano en un agarre tembloroso. El zumbido era tan ruidoso que ni siquiera podía oírme pretendiendo reflexionar. Sabía que de soltar la perilla los insectos volverían y no habría forma de regresar hasta la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer, sino simplemente continuar hacia esa maldita sexta habitación, que era sencillamente el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando cayó en su marco el zumbido desistió. Me volteé en el asombro y la puerta ya no estaba. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera. La misma silla, la misma lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida. Yo lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental, pero en este momento caí en lo que ahora sé que era locura. No grité, no emití ningún sonido. Al principio rasgué suavemente la pared. Era dura, aunque sabía que la puerta estaba ahí, en alguna parte. Rasgué donde se suponía debía estar la perilla, con ambas manos, jadeante, mis uñas magullándose contra la pared. La puerta estaba ahí, sabía que estaba ahí. Salté del suelo y me giré de un solo movimiento. Me apoyé contra la pared detrás de mí y vi que era lo que me habló, y hasta el día de hoy me arrepiento de haber volteado. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus tobillos. Tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto, y sé que en mi vida nunca nada será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras la miraba, veía a la niña, pero también algo más. Donde estaba parada veía una especie de cuerpo de un hombre cubierto con un grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana y los dedos de sus pies eran pezuñas. No era el diablo, aunque en ese momento bien podría haberlo sido. Su cabeza era la de un carnero, pero con el hocico de un lobo. Era sencillamente repulsivo, y era uno mismo con la niña enfrente de mí. No puedo ponerlo bien en palabras. Los veía y al mismo tiempo compartieron el mismo lugar en la habitación. Mi mente estaba batallando con lo que estaba tratando de procesar. Miraba lo que fuera que me había hablado. No había salida. Estaba atrapado ahí con ello. Y entonces volvió a hablar. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una sola voz. No me atreveré a describirlo. En mi mente se grabó la frase y se reprodujo infinitamente, aislándome de todo otro sonido. No supe qué hacer. Me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de adaptar lo que mis ojos veían. Caí al suelo. Creía haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitía. Solo quería que terminara. Me apoyaba contra la pared con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos en mí. A centímetros de mi cuerpo se paseaba una de las ratas a cuerda de la segunda habitación y ahí me llegó. La casa, la maldita casa contra toda lógica. Al ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente de cuál fuera el turbio estado en el que se encontraba. Iba a salir de ahí. Saldría de esa casa y viviría, y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era el infierno, y no estaba dispuesto a tomar residencia. Al principio solo eran mis ojos los que se movían. Busqué en las paredes por cualquier tipo de abertura. La habitación no era muy grande, por lo que no me tomó mucho explorarla. La voz de la bestia seguía, acercándose mientras ella permanecía fija en su lugar de la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas.
volteándome a revisar las paredes detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. La criatura un solo tiempo pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrándome en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué a dar la vuelta, y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la pared, con una pequeña abolladura en el centro. Justo enfrente de mis ojos tenía el gran 7 que en mi desesperación había rasgado la pared. La 7ª habitación, tras la pared donde la 5ª estaba hace unos momentos. No sé cómo lo había hecho, y tal vez fue el pánico del momento, pero había creado una puerta y en mi locura había clavado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí, mas por alguna razón parecía no poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran 7 y simplemente empujé tan duro como pude. El demonio estaba ahora gritando en mi oído. Me dijo que nunca escaparía, me dijo que este era el final, pero que no iba a morir, que me quedaría a vivir en la 6ª habitación con él. No lo haría. Empujé y simplemente grité a todo pulmón. Arremetí contra la pared y grité, y el demonio se había ido. Me quedé en silencio, me di la vuelta lentamente y fui recibido por la habitación conservando el aspecto que tenía cuando llegué. Solo una silla y una lámpara. No lo podía creer, pero no tenía tiempo para pensar. Me volví a la puerta y di un asombro atrás de asombro. Lo que vi fue una puerta, no una que había cavado en la madera, sino una puerta normal, con un 7 grande en ella. Todo mi cuerpo estaba en shock. Debí girar la perilla por reflejo luego de un segundo. De ninguna manera me quedaría a esperar a que esa cosa volviera. Ingresé a la habitación completamente agotado. La puerta se cerró detrás de mí y me di cuenta de dónde estaba. Afuera. Era distinto a la 5ª habitación. Realmente estaba afuera. Caí de rodillas. Quería llorar. Por fin salí de ese infierno. Di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal. Me dirigí a mi coche y regresé a mi casa, pensando en lo agradable que una ducha sonaba. Caminando por el pórtico de mi casa, me sentí incómodo. La alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía y el miedo lentamente turbaba mi juicio. Lo dejé a un lado por todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y fui directo a mi habitación. Sobre la cama estaba mi gato Barclay. Era el primer ser vivo que contemplaba en toda la noche y me acerqué para acariciarlo. Protestó y arañó mi mano. Retrocedí extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera. Pensé, lo que sea, es un gato viejo. Tomé una ducha y me preparé para lo que esperaba sería una noche de vela. Después de mi ducha, fui a preparar algo de comida. Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar. Lo que vi quedará por siempre grabado en mi mente. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos en sangre. Habían sido mutilados hasta el punto que era difícil de reconocerles. Sus miembros fueron removidos y colocados justo junto a sus cuerpos, y sus cabezas dejadas sobre sus pechos, viendo hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como contentos de verme. No sabía lo que había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese momento. Vomité, y luego algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran 8 pintado en sangre. La casa, la maldita casa, continuaba en ella. Estaba de pie sobre mi sala de estar, por dentro de la 7ª habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente al darse cuenta de ello. La 8ª puerta estaba del otro lado de la sala, en la pared detrás de los cuerpos mutilados, que ahora estaba seguro no pertenecían a mis padres. Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaba rendido.
Sus rostros sonrientes tomaron control de mi ser, fijándome a donde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez y estuve a punto de caer. Entonces, el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca y colmó la casa e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie, difícilmente podía andar, y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio. Las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecía estar a punto de colapsar, pero aún así las cabezas sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me seguían. Estaba posicionado ahora entre los dos cuerpos, a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraban por la alfombra hacia mí, al mismo tiempo que las cabezas continuaban moviéndose y mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré mi paso. No los quería oír hablar, no quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación, me lancé hacia la puerta y abrí y cerré de golpe detrás de mí. Octava habitación. Era una réplica de la cuarta y la sexta habitación. Sentado en la silla previamente desocupada, había un hombre. Tras algunos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien muy parecido a mí. Ese era David Williams. Me acerqué, pese a estar seguro de que tenía que verle de cerca. Él me miró y me di cuenta de las lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas. Por favor, no me hagas daño. ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Sí lo harás. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse de atrás hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era yo, idéntico en todos los sentidos. Escucha, ¿quién eres? Me encontraba solo unos metros de mi copia. Fue la experiencia más extraña hasta este punto. Ahí de pie, hablando conmigo mismo, asustado aún. ¿Por qué estás? Me harás daño. Si quieres salir, me harás daño. ¿Por qué dices eso? Cálmate, ¿sí? Tuvo que apartar un pie de su cuerpo para permitirme verlo, solo ligeramente. El David de la silla vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su camisa, uno con la forma de 9. Me harás daño, por favor, no me hagas daño. Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en el rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas fueron sencillas y presentes, mientras que las demás comenzaron a ponerse más ambiguas. La séptima fue rasgada en la pared por mis propias manos. La octava estaba marcada con sangre por encima de los cuerpos mutilados. Sin embargo, la última, este número, estaba en una persona viva, y aún peor, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. David, tuve que preguntar. Sí, soy yo. ¿Me harás daño?, inquirió. Di un vistazo alrededor en lo que seguía lamentándose. La habitación no tenía puerta y de manera similar a la sexta, la entrada ya no estaba. Por alguna razón supuse que con rasgar la pared no conseguiría nada. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo. Desafortunadamente, lo tenía.
Bajo de la silla había un cuchillo, acompañado de una etiqueta que ponía para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer la etiqueta era algo maligno. Quería vomitar y la última cosa que quería hacer era tomar ese cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuestas. ¿Quién puso esto aquí? ¿Y cómo obtuvo mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera, también estaba sentado en la silla, sollozando por la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia, la maldita casa, habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos se volvieron a Peter, y de si él había llegado o no había llegado hasta aquí, y de hacerlo, si se encontró un Peter llorando en esa misma silla, balanceándose de atrás hacia adelante. No importaba. Tomé el cuchillo y el otro David guardó silencio. «David, ¿qué crees que haces?» Me levanté del suelo y apreté el mango del cuchillo con mi mano. David permanecía en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir si iba a reír o a estrangularme. Poco a poco se levantó de la silla y se colocó frente a mí. Era sorprendente. Su altura, incluso su postura, eran iguales a la mía. Sentí el mango plástico del cuchillo y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que planeaba hacer él, pero tenía sensación de que lo iba a necesitar. Ahora, su tono de voz sonó mucho más profundo que el mío. «Voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño. Y te voy a mantener aquí». No respondí. Solo contuve la respiración y lo derribé en el suelo, inmovilizándolo, con el cuchillo en posición y listo. Miré hacia abajo. Él miró de vuelta aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese instante, el zumbido volvió, bajo y distante, aunque lo sentía hasta lo más profundo de mi cuerpo. David me veía mientras yo debatía mi siguiente movimiento, y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo dentro de mí romperse. Con un movimiento, enterré el cuchillo por el bordado y desgarré completamente a David desde su pecho hasta el final de su abdomen. La negrura llenó la habitación y caí. La oscuridad a mi alrededor no puedo compararla con nada de lo que había experimentado hasta ese punto. La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. Creí no estar cayendo después de un tiempo. No sentía mi peso, solo una profunda tristeza. La visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto, y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Estuve en la 9ª habitación por días, en la habitación final, y es que era exactamente eso, el final. La casa en sin fin tenía un final, y lo había alcanzado, bajo la impresión de que seguiría en ese estado por siempre. Me di por vencido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos. No había ningún sonido. La vista era inservible aquí. Me acostumbré a tanto a lo que estaba viviendo que no sé decir cuándo fue la primera vez que la vi. Una luz. Una de esas luces estereotipadas al final del túnel, y la sensación del suelo formándose bajo mis pies. Torpemente tanteé a mi alrededor en lo que caminé hacia la luz, previniendo el momento en el que un obstáculo frustraría una vez más mi intento por abandonar la casa. La luz era una hendidura vertical por el lado de la puerta no enumerada. Abriéndola completamente volví al lugar donde empecé, en el vestíbulo de la casa sin fin, aún vacío, aún decorado con un tema de Halloween infantil. Después de todo lo que había sucedido esa noche, desconfiaba de mi verdadera ubicación, pero nada extraño pasó.
Noté que encima del escritorio había un sobre en blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmensamente curioso, aunque reticente, encontré el valor necesario para abrir el sobre. Dentro había una carta, igualmente escrita a mano. David Williams. Felicitaciones, ha llegado al final de La Casa Sin Fin. Por favor, acepte este premio como muestra de su gran logro. Por siempre, suya, la gerencia. Con la carta venían 5 billetes de $100. No podía parar de reír por horas. Reía mientras caminaba mi coche, reía mientras conducía casa, reía mientras me estacionaba en el garaje y reía mientras abría esa puerta principal, y me seguía riendo en lo que veía un pequeño 10, un maldito 10 grabado en esa puerta de madera. Espero hayan disfrutado esta emisión. Buenas noches.